Me llamo Iñaki Sagredo, soy el autor de los 3 libros que tenéis en las imágenes de la colección Navarra Castillos que defendieron el reino. En esta ocasión hablaremos del tercer libro de la historia de Navarra, de los castillos, que trata sobre los temas de fortificaciones y sistemas defensivos, lo que sería en Guipúzcoa, Vizcaya y en Álava, ¿no? Entonces, lo importante del libro en sí no solamente son los castillos y las características de los castillos, que puede resultar interesante a cualquier persona, ¿no? Montañeros, técnicos y tal, sino es un poco el sentimiento, ¿no? El prólogo lo hace Iñaki Perurena y él nos comenta, nos dice que la palabra sentimiento cobra fuerza en este tipo de publicaciones. La idea de los vascos, hay gran parte de vascos y todos los vascos, bueno, en general, todos tenemos esa impronta, ese sentimiento de navarros, ¿no? Y yo creo que eso perdura y queda, ¿no? Entonces, este libro, este tipo de publicaciones lo que intenta rescatar es el sentimiento de lo que fuimos y de lo que podemos ser. Decir que somos todos navarros y que la marca fronteriza es una marca fronteriza política. Entonces, el resumen de esta publicación es que los castillos no entienden de fronteras y entienden de lógica, y defendían una línea cultural y una línea política antigua, pero que cobra más sentido que la que tiene actualmente. Entonces, bajo ese nombre, bajo ese sentimiento, bajo esa impronta que habla Iñaki Perurena, y luego pues con las fotografías que hemos sacado todas aéreas, con un autogiro, un pequeño aparato que casi se juega uno la vida, ¿no? Y bueno, hay un grado de aventura, hay un grado de historia, que estudiamos todas las fortificaciones, y ante todo hay un grado de reconocer con lo que somos, lo que fuimos y lo que tenemos que ser. Y esto, bueno, va dirigido a todos, pues los vascos, todos navarros, todo, porque somos iguales. Al fin y al cabo no creo que haya diferencia que un vasco diga que es navarro y un navarro que es vasco, ¿no? Y a todos, pues en general decimos que aquí en estos libros, que aquí estamos, pues nos acordamos de toda la comunidad y queremos demostrar con estos libros que